Hola compañeros, quería compartir con vosotros en este vídeo parte de un trabajo que presentamos mi compañera Bárbara y yo en un congreso de enfermería. Habla de lesión medular y sus complicaciones. Espero que os guste. Para poder adentrarnos en las múltiples complicaciones de la lesión medular, debemos primero poner en conocimiento una serie de conceptos básicos que nos ayudarán a la comprensión de sus consecuencias y necesidades. ¿Qué es la médula espinal? Recuerdo anatómico de la columna vertebral, causas de la lesión medular y clasificación de la lesión medular. La médula espinal es un componente del sistema nervioso y su función es doble. Por ella discurre la transmisión bidireccional de estímulos desde el cerebro al organismo y desde el organismo hasta el cerebro. Es un centro nervioso que coordina la fisiología de órganos torácicos, abdominales y pélvicos. Interviene en funciones como el movimiento voluntario, sensibilidad, postura, control de esfínteres, circulación, respiración, regulación de temperatura y sexualidad, entre otros. La columna vertebral forma parte del esqueleto axial y está conformada por vértebras y discos cartilaginosos unidos por ligamentos. Se compone de 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Cada vértebra está conformada por un cuerpo de forma cilíndrica, un arco posterior formados por dos pedículos y dos láminas unidas formando la apófisis espinosa. Estas delimitan en su interior un espacio más o menos redondeado que se denomina canal raquídeo. En su interior se localiza la médula espinal, que está contenida y protegida por esta estructura ósea. La médula espinal tiene una longitud de unos 50 centímetros de longitud y un diámetro máximo de 1,5 centímetros. La columna vertebral alcanza mayor longitud que la médula. Por este motivo, la médula finaliza en L1 y L2 y se propaga distalmente con la cola de caballo, estructura formada por los nervios raquídeos más caudales. La lesión medular es un proceso patológico de etiología variable que resulta de la alteración temporal o permanente de la función motora, sensitiva y/o autónoma. Las alteraciones que se producen se presentan por debajo del nivel de la lesión. Pueden ser de origen traumático y no traumático. Las de origen traumático están relacionadas con accidentes de tráfico, actividades deportivas recreativas, accidentes laborales, caídas y otras como agresiones, traumatismos directos o intentos de autólisis. De origen no traumático tenemos enfermedades congénitas y del desarrollo, enfermedades, trastornos degenerativos del sistema nervioso central, iatrogénicas, infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, reumatológicas y degenerativas, secuelas poslesión, tóxicas y trastornos genéticos y metabólicos. Las lesiones medulares generalmente se clasifican como completas o incompletas, basándose en la presencia de preservación sacra. Esta se refiere a la presencia de función sensitiva o motora en los segmentos sacros más caudales, como preservación del tacto ligero o dolor en S4-S5, sensación anal profunda o contracción voluntaria del esfínter anal. Una lesión completa se define como la ausencia de preservación sacra, función sensitiva o motora en los segmentos S4-S5, mientras que una lesión incompleta se define como la presencia de preservación sacra, alguna preservación sensitiva o motora en S4-S5. La escala ASIA consta de 5 grados. El grado A corresponde a una lesión medular completa. Los grados B, C y D son lesiones incompletas de diferentes grados y el grado E indica una función sensitiva y motora normales. Este grado se aplica siempre y cuando el paciente haya tenido algún grado de afectación medular que se ha recuperado. La lesión medular, según el nivel, puede provocar manifestaciones clínicas variadas y complejas, condicionando a la persona a una discapacidad severa y a múltiples complicaciones médicas. Lesión primaria es el daño inicial, generalmente mecánico, que puede incluir fuerzas de tracción y compresión. Afecta tanto al sistema nervioso central como al periférico. A los pocos minutos del daño inicial,
La médula presenta una inflamación que ocupa todo el canal medular en el nivel de la lesión. Cuando este edema medular sobrepasa la presión capilar venosa, aparece una isquemia secundaria. La autorregulación de flujo sanguíneo se detiene y el shock neurogénico lleva a una hipotensión sistémica que incrementa la isquemia. Lesión secundaria. Esta hipoperfusión de la que hablamos disminuye o bloquea totalmente la propagación de los potenciales de acción en los axones, favoreciendo el shock medular. La liberación de sustancias tóxicas, específicamente del glutamato, se incrementa sobrecitando a las células neuronales periféricas que permiten la entrada en grandes cantidades de iones de calcio, lo cual desencadena la liberación de más radicales libres, provocando la muerte de células previamente sanas. Esto no solo afecta a las neuronas, sino también a los oligodendrocitos, que son las células productoras de mielina, lo cual explica por qué los axones no dañados también se encuentran desmielinizados y por lo tanto incapaces de transmitir impulsos o señales tras la lesión medular. En el caso de las lesiones medulares no traumáticas, la lesión primaria será específica para cada enfermedad. El shock medular es un estado fisiológico transitorio, en el cual desaparece la función refleja de la médula por debajo de la lesión con la pérdida asociada de las funciones sensitivo-motoras, incluyendo la pérdida del tono rectal. Inicialmente se acompaña de hipertensión arterial sistémica debido a la liberación de catecolaminas, seguido de una hipotensión marcada. Aparece una parálisis flácida que incluye la hiporreflexia vesical e intestinal. Toda esta sintomatología puede durar de unas horas a unos días, hasta que la actividad refleja por debajo de la lesión vuelve a funcionar. Sin embargo, el shock neurogénico se manifiesta mediante la tríada hipotensión, bradicardia e hipotermia. Es frecuente en pacientes con lesión medular por encima de T6 y es una afección potencialmente mortal que requiere atención inmediata para prevenir daños irreversibles en los tejidos o incluso la muerte del paciente. Complicaciones respiratorias. Estas son la principal causa de muerte en la fase aguda de una lesión medular traumática. La pérdida de capacidad inspiratoria y la de producción de una tos efectiva origina hipoventilación, atelectasias y manejo inadecuado de secreciones. Los pacientes con lesión por encima de T12 tienen riesgo de alguna disfunción respiratoria. Esta será mayor cuanto más alto sea el nivel neurológico dañado. Así, lesiones completas de C1, C2 o C3 necesitarán ventilación mecánica a largo plazo. Niveles de C4 o inferiores podrán destetarse de la ventilación, aunque inicialmente la requieran. Característicamente se produce un síndrome respiratorio restrictivo, con disminución en todos los volúmenes pulmonares, excepto el residual, que aumenta. La capacidad vital se reduce de forma importante, pero mejora a medio plazo por la aparición de espasticidad de la musculatura abdominal e intercostal. Complicaciones autonómicas y cardiovasculares. Una vez que se resuelve el shock medular, se puede producir una disreflexia autonómica, que es un síndrome agudo provocado por una descarga simpática excesiva e incontrolada en respuesta a una estimulación visceral aferente que cursa con hipertensión paroxística, cefalea, sudoración, piloerección, congestión nasal y ocasionalmente bradicardia refleja. La disreflexia autonómica es más frecuente en las lesiones medulares completas iguales o superiores a T6, aunque se han descrito casos en niveles neurológicos inferiores y en lesiones incompletas, siendo por lo general crisis de menor intensidad. También se pueden producir complicaciones cardiovasculares derivadas de la inmovilización, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar y en la fase crónica, enfermedad isquémica coronaria. La incidencia de enfermedad tromboembólica en la lesión medular es alta, dependiendo de la gravedad de la lesión, la edad y los métodos de diagnóstico utilizados. Las cifras pueden variar entre el 7% hasta el 100%. Esta incidencia alta de trombosis venosa y embolia pulmonar está relacionada
con el éxtasis venoso y la hipercoagulabilidad, ambas relacionadas con la lesión neurológica aguda. La hipotensión después de la lesión medular aguda está causada por una pérdida del tono vasomotor y la acumulación del flujo sanguíneo en el territorio vascular periférico y esplácnico. La interrupción simpática al corazón origina que sea incapaz de aumentar el retorno venoso, con un aumento de la frecuencia cardíaca. Los pacientes con lesión medular cervical completa necesitan soporte vasopresor con más frecuencia que quienes tienen lesión medular incompleta o con niveles torácicos o lumbares. La bradicardia es frecuente en pacientes con lesión medular cervical. Dura alrededor de 2 a 6 semanas después de la lesión. Sin embargo, se pueden ver episodios de bradicardia persistente en lesiones graves. El marcapasos cardíaco por bradicardia se reserva para aquellos pacientes con bradicardia sintomática que no responden al tratamiento farmacológico. La hipotensión ortostática es una disminución brusca de la presión arterial al pasar de la posición de cúbito supino a la sedestación. Los síntomas son mareo, vértigo, náuseas e incluso síncope. Ocurre con mayor frecuencia en lesiones altas. La causa es la acumulación de sangre en el sistema venoso de miembros inferiores y vasos del lecho esplácnico, después de cambios posturales. Los síntomas disminuyen con el paso del tiempo por razones desconocidas, aunque probablemente relacionadas con hipersensibilidad de los varorreceptores de las paredes de los vasos, desarrollo de reflejos espinales posturales, espasticidad y adaptaciones del sistema renina-angiotensina. Alteraciones de la termorregulación. Los lesionados medulares son parcialmente poiquilotermos. Tienen dificultad para mantener la temperatura corporal normal en respuesta a los cambios de temperatura ambiental. Así, cuando están expuestos a ambientes calientes, su temperatura se elevará y dará origen a una falsa fiebre. Complicaciones urológicas. Inmediatamente después de la lesión medular existe areflexia del músculo detrusor y no hay sensación del llenado vesical. Además, la interrupción del neuroeje por debajo de la protuberancia encefálica por la lesión medular elimina el reflejo de la micción, produciéndose retención urinaria e incontinencia por rebosamiento. La actividad refleja del músculo detrusor suele aparecer más tarde, entre 6 a 12 semanas, aunque en algunos casos hasta 6-12 meses después de la lesión. Durante el periodo agudo, el vaciamiento de la vejiga se da a través de sonda vesical permanente, y tan pronto como la estabilidad hemodinámica del paciente lo permita, se inicia el vaciamiento vesical mediante cateterismo vesical intermitente. Si la función manual lo permite, se entrena al paciente en la realización de los cateterismos. Con la utilización adecuada de los cateterismos intermitentes se ha comprobado una disminución significativa de la incidencia de complicaciones asociadas a largo plazo de sondas vesicales permanentes o suprapúbicas, tales como infecciones, litiasis, deterioro del tracto urinario superior e incluso de cáncer vesical. Posteriormente, una vez realizado el estudio urodinámico, se decide el tratamiento más oportuno en función del tipo de vejiga neurógena y de lesión medular, pudiendo introducir fármacos neurourológicos. Complicaciones gastrointestinales. Igual que en otros órganos, dependen del nivel de la lesión, de forma que las porciones altas del tubo digestivo están preservadas, excepto en los tetraplégicos, mientras que la capacidad de evacuación de las heces se ve alterado de forma casi constante por pérdida del control voluntario del proceso de defecación. Tras una lesión medular aguda debido al shock medular, generalmente se instaura un hilo paralítico, en muchos casos con distensión abdominal y gastroparesia asociadas. Se recomienda la profilaxis antiulcerosa por el mayor riesgo que tienen en la fase aguda para desarrollar úlceras pépticas. Aunque no frecuente, también es característico el síndrome de la arteria mesentérica superior, que está causado por la obstrucción de la parte distal del duodeno al quedar comprimido entre la arteria mesentérica y la aorta y la columna.
Otras complicaciones características de la fase crónica son hemorroides, colelitiasis, pancreatitis o cáncer colorectal. Alteraciones metabólicas y endocrinas. Entre los 3-6 primeros meses después de una lesión medular completa, se produce una pérdida significativa de la masa ósea y muscular junto con un aumento de la grasa corporal y el estrés inflamatorio, que se relacionan con el riesgo de osteoporosis infralesional y fracturas por fragilidad en miembros inferiores. Además, los pacientes con lesión medular pueden tener un conjunto de factores de riesgo cardiometabólicos como hiperlipidemia, descenso de las lipoproteínas de alta densidad, resistencia a la insulina, hipertensión y proteína C reactiva elevada. También se han notificado alteraciones hormonales de la función tiroidea en el momento agudo de la lesión, por la administración de corticoides y por el estrés desencadenado. Asimismo, se puede producir alteraciones en los valores de las hormonas anabólicas, fundamentalmente testosterona y hormona del crecimiento, metabólicamente interrelacionadas y cuya alteración ocasiona un mayor porcentaje de grasa corporal y reducción de la tolerancia al ejercicio, contribuyendo así al aumento de riesgo cardiovascular. Alteraciones de la sexualidad y fertilidad. La libido y la necesidad de relación sexual se mantienen en el lesionado medular en consonancia con la edad del paciente, sus tendencias y actividades sexuales de forma análoga a su etapa previa a la lesión. El estudio anatomofisiológico de los órganos genitales de ambos sexos revela la existencia de estructuras vasculares con función eréctil bajo control autonómico. Tanto en la mujer como en el varón el inicio de la actividad sexual puede ser inducido por el estímulo central o táctil local y es dependiente de los segmentos S2, S3, S4 para el control parasimpático. De todo esto se desprende que el nivel en el que se localice la lesión determinará la existencia de mecanismos reflejos, de forma que habrá erección refleja en aquellos pacientes en quienes el arco reflejo sacro se mantenga indemne. También es posible la erección, aunque más débil, mediada por la vía simpática. Incluso cuando existe afectación sacra, es lo que se describe como erección psicógena. La eyaculación, al igual que la erección, depende del nivel y la extensión de la lesión. Es más probable en varones que tienen preservado el control vesical e intestinal, espasticidad y la capacidad de erección psicógena. Con el uso de masturbación solamente pueden eyacular un 10-15%, aumentando esta cifra con el uso de vibroestimulación en el pene, sobre todo si la lesión es por encima de T10. En cuanto a la excitación sexual, la inmensa mayoría de mujeres y varones con lesión medular refieren que es difícil conseguir excitación física. Las sensaciones físicas más habituales suelen ser sensación de hormigueo o espasmos. Respecto a la alteración orgásmica, un 40-50% de mujeres y varones con lesión medular son capaces de lograr un orgasmo. Son factores predictivos de orgasmo tener una lesión incompleta, arco reflejo sacro conservado y sensación genital. Esta disfunción se puede mejorar con intervenciones que aumentan la estimulación genital, mejorando la conciencia de áreas sensibles, la práctica de estimulación sexual con concienciación plena, etc. Respecto a la fertilidad, en el varón se producen alteraciones relacionadas con la disfunción eréctil, la eyaculación o alteraciones en el esperma. Estudios relacionados con la calidad del semen han demostrado una baja calidad del semen en varones. El número de espermatozoides suele ser normal, pero su movilidad está reducida en relación con cambios inflamatorios en el fluido seminal. En general, los varones con lesión medular se pueden beneficiar de técnicas de fertilización para conseguir un embarazo. Si el semen no se puede conseguir por masturbación, es posible conseguirlo por vibroestimulación del pene, o bien con electroeyaculación con sonda rectal. Combinando estas técnicas con autoinseminación vaginal, se han conseguido tasas de embarazo hasta en un 43%. Habitualmente las mujeres con lesiones medulares tienen una función reproductora normal,
después de la lesión medular. Lo que la lesión medular origina en las mujeres es un periodo transitorio de amenorrea, que dura alrededor de 4 y 6 meses y que luego se normaliza en ciclos menstruales predecibles. Otras complicaciones. Las úlceras por presión se producen sobre una zona de presión, generalmente una prominencia ósea, que origina isquemia, muerte celular y necrosis tisular. La localización más frecuente es en el sacro, tuberosidad isquiática, talón y trocánter. Entre el 50 y 80% de los lesionados medulares desarrollarán una úlcera por presión en algún momento después de su lesión. La espasticidad. La espasticidad es un trastorno motor caracterizado por un aumento del tono muscular que cursa con contracción permanente de los músculos afectados. Es una complicación frecuente después de una lesión medular. Entre el 65 y 78% de los pacientes con lesión medular de más de un año de evolución pueden tener síntomas de espasticidad. La espasticidad interfiere con numerosos aspectos, incluyendo actividades físicas, sociales, etc. Sus complicaciones incluyen deterioro funcional directo, como disminución de la movilidad y restricción de muchas actividades de la vida diaria, interferencia con el sueño, el humor, la autoestima y la función sexual. También puede ser fuente de dolor y contribuir al desarrollo de contracturas, úlceras por presión e infecciones. El dolor crónico es una consecuencia de la lesión medular que se asocia con la mala calidad de vida y con niveles elevados de depresión. Uno de los objetivos de la clasificación del dolor después de la lesión es diferenciar entre dolor nociceptivo y neuropático, puesto que requerirán estrategias de tratamiento diferentes. Las osificaciones heterotípicas se definen como una formación ósea en los tejidos blandos periarticulares. Generalmente se producen en los 6 primeros meses tras la lesión medular y en las articulaciones por debajo del nivel neurológico, siendo su localización más frecuente las caderas, las rodillas y los hombros. La sintomatología puede consistir en limitación del recorrido articular, tumefacción, aumento de la temperatura local, dolor, febrícula y aumento de la espasticidad. El diagnóstico diferencial debe realizarse fundamentalmente con celulitis, trombosis venosa, fracturas y artritis. La lesión medular es un problema neurológico devastador, cuyo manejo requiere recursos sanitarios importantes, debido a que precisa una acción coordinada y multidisciplinar, no solo para el tratamiento altamente especializado de la fase aguda, sino también para las complicaciones secundarias asociadas que surgen a largo plazo. Los profesionales implicados en los cuidados de una persona con lesión medular son los siguientes: médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, médicos internistas y neumólogos, neurólogos, urólogos, psiquiatras, psicólogos clínicos, cirujanos plásticos, cirujanos especialistas en ortopedia y traumatología, cirujanos generales y digestivos, terapeutas ocupacionales, logopedas, personal de enfermería, fisioterapeutas y celadores. Para un adecuado abordaje multidisciplinar del paciente con lesión medular se necesitan los siguientes procedimientos diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores: valoración integral, tratamiento rehabilitador integral, asesoramiento y entrenamiento al paciente y cuidador para las actividades de la vida diaria, rehabilitación de patología respiratoria en pacientes con lesión medular alta dependiente de respirador, destete, adaptación del respirador portátil a silla de ruedas eléctrica y otras técnicas de soporte ventilatorio, tratamiento y rehabilitación de la vejiga neurógena y otros problemas urológicos asociados, tratamiento y rehabilitación de intestino neurógeno y otros problemas digestivos asociados, técnicas especiales para la evaluación y rehabilitación para la marcha y sedestación, diagnóstico y tratamiento integral de la espasticidad, atención del dolor neuropático, que incluye el tratamiento rehabilitador y farmacológico, así como la aplicación de técnicas invasivas para los casos de dolor neuropático severo,
atención especializada de las úlceras por presión, prevención, evaluación de riesgos, valoración y tratamiento conservador o cirugía plástica reparadora, evaluación y tratamiento de las alteraciones de la voz y la deglución, cirugía ortopédica, atención de problemas psiquiátricos, psicológicos y conductuales, prevención y tratamiento de trastornos por estrés postraumáticos, intervenciones individuales y familiares. Atención a la sexualidad del lesionado medular, orientación y rehabilitación de las disfunciones sexuales relacionadas con la discapacidad de origen neurológico, diagnóstico y tratamiento de fertilidad, y programas de reinserción laboral y de deporte adaptado. Ante los desafíos físicos, emocionales y sociales afrontados por las personas con lesión medular, el cuidado prestado se hace complejo y de naturaleza multidisciplinar. Un elemento importante para la planificación del cuidado de las personas con lesión medular es el conocimiento de las posibilidades y obstáculos vivenciados en el ambiente cotidiano y domiciliario. Los profesionales implicados deben estar cualificados, deben conocer en profundidad las características individuales de cada paciente y sus complicaciones. Los profesionales del área de la salud contribuyen a una independencia funcional y mejora de la calidad de vida de las personas con lesión medular. Gracias por vuestra atención.